Dios me los bendiga a todos, amados en el Señor y amigos. Ya con ustedes, hermana Aura, en un programa más, en Meter a la Medianoche. Ya se llegó la medianoche por este lado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. ¿Cómo están esos corazones? Aquí vamos una vez más. Dejamos viernes. Hace un minuto exactamente para nosotros. El Shabbat empezándolo según nosotros. Aleluya. Minja Olam Ba'olam, alaba su nombre, por siempre será. Para adoración, bienvenida, Dios me la bendiga. Un abrazo, Padre Cristo, esa guerrera. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Hermana Fanny, ya llegó mi otra guerrera, allá en Querétaro. Amén, amén, gloria a Dios. Invitándoles a que se queden una hora conmigo, solo una hora. Deje que el Señor le hable, deje que el Señor le dé a conocer su carácter en esta serie. Ya vamos por la parte número 7, acá, conociendo el carácter de Cristo. Hermano Héctor, este guerrero, Dios me lo bendiga. Elohim Israel Adonai, santo es el Señor. Minja Olam Ba'olam, alaba su nombre. Yo sé que alguien está ahora por ahí tirando la casa por la ventana, ya la tiró toda. Dios me la bendiga, hermano Manny. Un abrazo, que el Señor le dé muchos años más de vida. ¡Feliz cumpleaños! Santo es el Señor. E Israel dirá amén. Ana Cecilia, la guerrera de Durango, también ya dice presente. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Santo es el Señor. E Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya. E Israel dirá amén. E Israel dirá. Si usted forma parte de Israel también, gócese conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, déjenme decirle que hoy vamos a conocer un carácter más. 2, lo llevo de 2 en 2. El carácter inocente y justo de Cristo. Aleluya. Amén, amén. Así es. Aleluya. Gracias por estar acá acompañándome. Así no me dejan solita. Estamos para gozarnos juntos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El carácter inocente y justo del Señor Jesucristo. El carácter de Cristo, parte número 7, acá en esta serie que empezamos. Gloria a Dios. El sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que nosotros exaltamos en todo momento de nuestra vida. Ese es el carácter que tenemos que tener nosotros, exaltarlo. Darle honra y gloria, aleluya. Adonai Jireh, mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, ya estamos aquí. Gloria sea al Señor, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Amén, amén. Estamos con el Rey de Gloria. Con Él somos más que vencedores. Él venció la cruz del Calvario. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Santo es el Señor. En Adonai. Y aunque los muros destruyan. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, amén, hermana Cecilia. También le mando un abrazo a usted y a todos los que están aquí conmigo. Vamos a echar fuego ahora en este programa conociendo el carácter justo del Señor Jesucristo. Aleluya.
y el carácter inocente. Santo es el Señor. Miren, Coahuila también dice presente ahora con Mesías, justicia. Ahí en Coahuila, nuestro hermano Oscar Omar, Dios me lo bendiga. Me da gusto volver a verlo por acá. Quédense conmigo, que no se van a arrepentir. No les voy a robar mucho tiempo, nomás una horita. Bueno, ya menos 6 minutos. Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Y las naciones lo alaban. Que Israel, el carácter inocente y el carácter justo del Señor Jesucristo, vamos a conocerlo ahora. Aleluya. Ya hemos tenido 7 series atrás, 6 series atrás, hoy la 7ª. Gloria a Dios, porque sabemos que es necesario conocer el carácter del Dios a quien nosotros servimos. Amén. Sí. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Tenemos un Dios que es santo, 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 santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alabamos ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, gracias, hermano Oscar Omar. Gracias, gracias por estar acá. Fíjense que inmediatamente vamos a ver el carácter inocente de Cristo. ¿Qué les parece la inocencia? Oh my God, como dicen, ¿verdad? La inocencia y el carácter justo del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Nosotros estamos aprendiendo a conocer cómo es este Rey de Gloria. Amén. Al que nosotros servimos. Y por qué a nosotros se nos manda imitarlo. Hay que pensar en eso también. Aleluya. Muy bien. Entonces, fíjese que la inocencia es ese estado de pureza moral. Nada más y nada menos. Pureza moral y pureza espiritual. ¿Por qué? Porque esto enmarca esa relación ideal que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Sí, teniendo ausencia de culpa. Gloria sea al Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, según su inocencia, ese es uno de los aspectos fundamentales de su carácter. Amén. Amén, amén. Una hora de gran bendición. Claro que sí. Entonces, aquí vemos que el carácter de la pureza de Cristo es la ausencia del pecado. Ausencia del pecado. Y por eso es que a nosotros se nos llama a ser inocentes. Vivamos en una pureza moral y espiritual. Recuérdense que nosotros como quiera, mientras estemos en esta carne, vamos a estar pecando. Sí, porque a veces, ¿verdad? Sin meditarlo, sin pensarlo, cometemos errores, fallamos al Señor. Pero este carácter de Cristo, su inocencia, olvídense, Él no tenía pecado. Él era inocente. Fíjense que este es un atributo muy esencial para comprender ese papel tan importante del sacrificio perfecto por los pecados que Él hizo, ¿verdad? Ese sacrificio que hizo por la humanidad. Entonces nos damos cuenta que cuando leemos la Biblia a lo largo de los pasajes que leemos en el Nuevo Testamento, hay muchos que destacan la inocencia del Señor Jesucristo. Y esto afirma su posición única como el Cordero de Dios sin mancha. Sin mancha. Por eso la Biblia dice que el Señor, Él, como es sin mancha, como es sin pecado, se nos dice que nosotros, cuando el Señor venga por su iglesia, Él viene por una iglesia sin mancha. Pura. Una iglesia pura. Sí. Y esto es de mucho cuidado, de mucho cuidado. Por eso la inocencia en nosotros debe permanecer también. Sí, o sea, esa inocencia sabemos que es la pureza moral y espiritual. O sea, no andar pensando cosas
no andar diciendo cosas que ofenden, no andar viendo cosas que no alimentan el templo del Espíritu Santo de Dios, porque le fallamos, lo ofendemos. Amén. Entonces, en la Biblia encontramos ese testimonio de la inocencia de Cristo, lo que dice que es sin pecado. Y nosotros nos damos cuenta que ahí Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 22, está escrito, como él dice, ¿verdad? Él no cometió pecado y ningún engaño se halló en su boca. Este versículo sí que verdaderamente refleja la profecía que dice Isaías 53, 9. ¿Qué dice Isaías 53, 9? Fíjense, lo tengo acá. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Ahí está. Esto enmarca la inocencia del Señor Jesucristo. Él nunca hizo maldad. No hubo engaño en su boca. O sea, nosotros tenemos que imitar eso. No hacer maldad y no hablar engaño. No hablar mentiras. Hoy. Eso sí, ¿verdad? Cuidarse muchísimo de que seamos nosotros también inocentes. Seamos hallados nosotros inocentes, sin pecado, sin culpa. Porque esa es la iglesia que el Señor Jesucristo viene a buscar. Esa es la iglesia por la cual se entregó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces la ausencia de pecado en la vida del Señor Jesucristo es crucial para su papel como redentor, ya que solo un sacrificio sin pecado podría expiar los pecados de los demás. También tenemos la tentación sin pecado. Recordemos que Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recordemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Allí en su cuerpo carnal, Él tuvo muchas tentaciones, pero Él nunca cayó en ninguna. Él no pecó, nunca. Y como dice acá, ¿verdad? El que escribió el libro de los Hebreos dice que este es un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo sabe qué es lo que se nos presenta en este mundo que nos puede hacer caer en la tentación del enemigo, ese tentador. Él venció toda tentación. Nosotros venceremos algunas, pero en otras nosotros caemos. Hay tentaciones que nos vencen. Pero el hecho de que caigamos en alguna tentación no quiere decir que ya se acabó, hasta ahí llegamos. No, nos levantamos, le pedimos perdón al Señor y seguimos adelante, sin volver a pecar. Fíjense qué interesante es eso, ¿verdad? Entonces, fíjense que el Señor Jesucristo enfrentó la tentación, Él permaneció sin mancha, Él permaneció sin pecado, demostrando su perfección moral y su naturaleza divina. Recordemos que eso es la inocencia, ¿verdad? La pureza moral y la pureza espiritual. Así debemos de permanecer nosotros. Ejemplo nos dejó Él. Esa tentación que Él vivió ahí en el desierto, ¿ustedes creen que fue fácil? Pero ¿saben la enseñanza que nos deja a nosotros eso? Es que, gloria sea al Señor, es que fíjense que el Señor Jesucristo, como dice su palabra, Él fue tentado allí y Él se defendió. Nosotros en cuenta es de que si nosotros no leemos la palabra de Dios, amén, vamos a caer en las tentaciones del enemigo, porque no vamos a tener cómo defendernos. Dios me la bendiga, Mari, bienvenida, un abrazo. No vamos a tener cómo defendernos. El Señor con la espada de su boca, con la palabra, se defendió ante el tentador en el desierto. Y una cosa, recuérdense, este enemigo nuestro, ese adversario, el diablo o el Satanás ese, que el Señor lo reprenda, ese se sabe la Biblia completita. Por tal razón nosotros también tenemos que. Porque recuérdense que cuando nos memorizamos los textos bíblicos, esos nos ayudan a
librarnos de las tentaciones, a defendernos. El Señor nos libra de toda tentación, pero nosotros tenemos que poner la mayor parte. El Señor ya lo hizo todo. Sí, ya tienes el Espíritu Santo. Lo demás lo tienes que hacer tú. El Señor ya lo hizo todo en la cruz. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos por seguir en obediencia a lo que Él nos ha enseñado. Entonces fíjense que para esas cosas, según nosotros leemos en la inocencia del Señor Jesucristo, tenemos el testimonio de Judas. Sí, ese Judas Iscariote, el que lo traicionó. Este traicionó a Jesús, él reconoció su inocencia. ¿Dónde la reconoció? Ahí en Mateo 27:4 nosotros lo leemos cuando él confiesa, cuando él dice, he pecado al traicionar sangre inocente. He pecado al traicionar sangre inocente. Está reconociendo la inocencia del Señor Jesucristo. Entonces, esta admisión del propio traidor resalta la ausencia de culpa. Ausencia de culpa. El Señor nunca fue culpable de nada. Inocente. ¿Sí? También tenemos la confesión del centurión. Fíjense que después de presenciar los eventos que rodearon la crucifixión del Señor Jesucristo, el centurión romano proclamó, verdaderamente este era un hombre justo. 23:47 en Lucas. El romano dijo, ese soldado, verdaderamente este era un hombre justo. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que lo reconozcan a tal grado de que ya no se puede hacer nada por esas almas. Pero sin embargo, ese romano, yo pienso que ese romano se arrepintió y fue salvo. Verdaderamente, este era un hombre justo. Gloria a Dios. Fíjense que muchos dicen, hablan de Judas, de la traición de Judas. Y dicen, pero ¿cómo si era apóstol? Andaba con el Señor, comía con el Señor. Él era el tesorero. Y cayó en la tentación, siendo discípulo de Cristo, caminando y comiendo con Él en el mismo plato. Caen los grandes, mis amados, en la tentación. A diferencia es de que Judas no se arrepintió. Judas no leemos en la Biblia que haya regresado a ver al Señor Jesucristo y diga, mira, perdóname, Señor, yo te fallé. Me dejé llevar por la ambición al dinero y pues te entregué con esos malhechores que querían matarte. Aproveché la oportunidad para tener dinero. ¿El Señor lo hubiese perdonado? Claro que sí. Se hubiese salvado su alma. Pero vemos que no se salvó. Es que Judas nunca fue salvo, ¿no? Recuérdense que los discípulos, mientras anduvieron con el Señor Jesucristo, ellos no tuvieron fe. Le fallaron mucho al Señor Jesucristo. Todo empieza después de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde empieza la iglesia, ¿sí? Gloria a Dios, ahí empieza todo. Entonces este reconocimiento de un soldado gentil subraya, ¿verdad? La inocencia, que reconoce la inocencia del Señor Jesús por parte de quienes estaban fuera de la comunidad de los judíos. Fíjense que es muy importante en cosas tan sencillas, porque yo pienso que estos temas son muy sencillos, pero yo pienso que tienen un gran peso para nuestra vida espiritual si nosotros verdaderamente nos ponemos a pensar y cómo sería el Señor. Cuando a nosotros nos sucede algo, yo pienso que lo primero que tenemos que preguntar es cómo hubiera actuado el Señor Jesucristo en una situación como la que yo estoy pasando. Bueno, a veces nos turbamos y actuamos en ira, en enojo, y recuérdense que Él nos aconseja su palabra. Pablo dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando uno se enoja, pierde. A mí me sucedió algo sencillito ayer en la cocina.
Y este suceso, sí pequeñito, de detalle chiquitito, pero se los voy a compartir, porque me llevó al recuerdo en mi entrenamiento espiritual en el hospital. Fíjense, estaba yo en la cocina, iba a hacer un pan de banano, que me encanta, y cuando agarro la harina, el bol de la harina, el traste, decimos nosotros, el recipiente donde tengo guardada la harina, se me resbaló y cayó, y se me cayó la harina. Y ahí cayó un poco de agua de un recipiente donde le tengo el agua al perrito, y ay, se me hizo. Y tenía la bebita ahí que andaba en el andadero, que estaba, la empujé y no, que ella se pasó encima, y yo acababa de hacer limpieza. Oigan esto, entonces se turno, acabé de limpieza, y las ruedillas, ¿verdad?, del andador me empezó a regar harina en el piso. Y yo empecé a sentir un calor, como que quise, ¿verdad? Ya sé que las mujeres me entienden esto. Pero inmediatamente mi mente me llevó corriendo al hospital. ¿Por qué? Porque me agaché, decimos, ¿verdad? Me bajé así al piso y miré cómo quedó toda la harina ahí, ¿verdad? No toda parte de la harina. Dije yo, Fui inmediatamente, agarré unas servilletas, ¿verdad? Y junté todo, yo no sé cómo, pero es que nos ayuda el Espíritu Santo cuando ponemos de nuestra parte. Airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, por favor. O sea, rapidito, mire, yo me quedo en menos de 3 minutos. Yo limpié todo eso, hasta pasé una toalla mojada en el piso y quedó como si nada. Pero lo más lindo del caso es que cuando yo estaba limpiando eso, yo estaba diciendo, gloria a Dios, gracias Señor. Y mira qué fácil, ya estuvo, ya pasó. O sea, son cositas así chiquititas, detalles pequeñitos que te están probando, aunque tú no lo veas así, tu carácter y tu temperamento. ¿Sí? Porque otro te hubieras turbado, y en otras ocasiones yo sin Cristo, ¿verdad? Yo hubiera pegado un grito, yo hubiera alegado a la niña, quizás lo hubiera aventado por allá con el andadero, y me pongo a pensar, ¿verdad? Porque cuando uno está sin Cristo, ay, ¿verdad? Igual me pasó, por eso me trasladó al hospital. Ahí, cuando yo iba a ir a orar por un enfermo de cáncer, fíjense, ya para salir, mi horario de salida, que me pega grito una enfermera, me dice, ven por acá. Yo limpiaba, yo era como dicen housekeeper, y no me da vergüenza, yo hacía limpieza en el hospital, aleluya, hacía limpieza física y limpieza espiritual también, gloria a Dios. Entonces me llaman, y ¿qué creen? Enfrente del cuarto del enfermo donde yo iba a orar, porque yo le había dicho que iba a llegar después que saliera. Y me dice, mira, ayúdame acá, el paciente se hizo, ya saben, en el sanitario, en el toilet, en el excusado. Yo no sé, yo no entiendo, yo no me explico hasta la fecha cómo una persona, yo sé que estaba enfermo, ¿verdad? Pero no entiendo cómo se hizo todo eso en el baño. Sí, como que hayan agarrado una manguera, fíjense, sin exagerar, y rociaron todo el excremento, porque era líquido, en el toilet, todo, arriba, abajo, en las paredes. No me explico. Y eso era como que me pasó lo mismo con la harina. Entonces, y la misma acción, me agaché, me bajé al piso. Ahí está, me bajé al piso. Es ahí donde... Ay, el Jordán, tenemos que descender, tenemos que humillarnos. Respiré, miré las paredes, miré el toilet, miré todo lo que yo tenía que limpiar, y ya se me estaba acabando el tiempo para salir. Respiré, dije yo, bueno. Y dije, así, no les miento, le dije, ay, diablo mentiroso. Así le dije, ay, diablo mentiroso, ¿tú crees que con esto que me hiciste aquí me voy a enojar, voy a perder la comunión con el Señor para no ir a orar por ese enfermo? Te equivocaste.
Así le dije, no les estoy mintiendo. Pues con mucha paciencia y cantando alabanza, porque a mí me conocían mucho porque yo solo cantando alabanza debía, ¿verdad? Y yo andaba limpiando, yo andaba cantando y rapidito hacía todo. Pues, ¿verdad? Miren, sin mentirle, eso fue rápido que hasta la enfermera se quedó asombrada. Rapidito. Ya, qué rápido lo hiciste. Gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense. Entonces, el diablo de muchas maneras nos quiere robar la inocencia moral y la inocencia espiritual. Sí, en cositas sencillas. Y nosotros no lo tomamos en cuenta. Es que no se crean. Miren, nosotros estamos con unos ojos encima que nos están viendo todo el tiempo. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente. Aunque estés en el excusado, yo siempre le he dicho, y te llevas tu celular, ten cuidado con lo que vas a ir a ver, con lo que vas a escuchar ahí en el excusado. Te están viendo. Te están viendo, no te puedes esconder. Tal vez a tu esposo, a tus hermanos, a tus padres, los puedes engañar. A Dios no le engaña a nadie. ¿Sí? Entonces, son detallitos, ¿verdad? Que son así sencillitos, pero yo pienso que tienen peso en el reino de Dios. ¿Qué les parece? La inocencia de Cristo. Porque fíjense que la inocencia de Cristo no es meramente una observación histórica, ¿verdad? Según el significado teológico que podemos ver acá en esto, sino que tiene un profundo significado teológico. La inocencia, eso lo califica como el sacrificio perfecto por el pecado. Nosotros vemos que Él cumplió todos los requisitos del sistema sacrificial que nosotros leemos ahí en el Antiguo Testamento. También ahí en 2 de Corintios 5:21, Pablo escribe, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Al que no conoció. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, nosotros fuimos justificados. Por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, Él nos justificó a nosotros. ¿Sí? O sea, nos hizo inocentes del pecado. Nos hizo inocentes. Y no lo merecemos porque siempre estamos con pensamientos bochornosos, palabras obscenas en nuestra boca, escuchando cosas que no edifican. Amén. Sí, aleluya. Así es, es facilito, uno cae y ya pierde la comunión con el Señor. Entonces fíjense que este intercambio donde el Señor Jesucristo, ¿verdad? La inocencia de Él toma sobre sí los pecados del mundo es central para nosotros, para que nosotros lo comprendamos esa salvación preciosa que Él nos dio, sin haberla merecido. Entonces, además de eso, la inocencia de Cristo sirve de modelo para nosotros los creyentes, llamándonos a nosotros a buscar la santidad y la justicia. Amén. ¿Por qué? Porque fíjense que 1 Juan 3:5 se afirma allí cuando dice que sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. ¿Sí? En Él no hay pecado. Entonces nosotros como seguidores de Cristo tenemos que imitar esta pureza del Señor Jesucristo. Tenemos que esforzarnos para vivir unas vidas que reflejen el carácter del Señor Jesucristo. Es todo lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Entonces, yo sé, no es fácil. Como dice la hermana aquí, es fácil que caigamos en el enojo, en la ira. Sí, tal vez estamos turbados por algo, algún problema y por ejemplo, ¿no? Y luego que te pasa esto, ahí es para que tires todo, para que revientes, para que golpees la pared de enojada como lo hacías antes de ser cristiano, porque nos pasa de todo. Amén. Bueno, entonces vamos a concluir con el carácter de Cristo, lo que es la inocencia. Esta es una piedra angular. La inocencia del Señor Jesucristo es una piedra angular para nuestra doctrina. La doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque esto, al afirmar su papel como el Salvador sin pecado, también proporciona un patrón a seguir, o sea, para seguir ese patrón de vida justa. A nosotros los cristianos se nos manda a vivir ese patrón
Entonces, a través de la vida del Señor Jesucristo, que fue una vida sin culpa, sin pecado, Él no solo cumplió la ley, sino que también se ofreció a sí mismo con la máxima expiación por las transgresiones de la humanidad. Fíjense, qué interesante. El carácter de Cristo es verdaderamente, tiene muchos atributos. Y con los que llevamos ya, yo pienso que al mes acá en el Facebook los videos los borran, los quitan, ya antes no lo hacían. Entonces lo que yo hago es para que queden ahí, es que los bajo la computadora, de la computadora los subo al YouTube y del YouTube lo vuelvo a pasar al Facebook, fíjense, para que quede allí, por si alguien quiere conocer al Señor Jesucristo como es su carácter. Ahí lo tiene. Enamórese más de Él. Yo pienso que esto es para volvernos loquitos de amor por el Señor Jesús, por lo que Él hizo por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos, porque ¿quiénes somos nosotros? Grandísimos pecadores, malhechores, abusadores de todo. Pero con Él fuimos hechos inocentes, fuimos hechos ya sin culpa, fuimos justificados por esa inocencia preciosa de Él, en este carácter que Él tiene. Amén. Bueno, fíjense, ese es el carácter inocente. Ahora vamos entonces al siguiente, que es el carácter justo del Señor Jesucristo. Este carácter justo del Señor Jesucristo es un aspecto profundo de su naturaleza divina y de su ministerio acá en la tierra. Esto refleja su perfecta adhesión a la rectitud y a la justicia. Justicia. El término justo en el contexto bíblico se refiere a ser recto, a ser justo y moralmente íntegro. Cualidades que Cristo ejemplificó a lo largo de toda su vida en la tierra, de todas sus enseñanzas. Entonces nosotros somos llamados a ser justos también. Sí. Es que verdaderamente la justicia es algo que nosotros como creyentes tenemos que practicar. Aleluya. Fíjense que esto es actuar con rectitud, con equidad. O sea, sin preferencias, sin ver que él es blanco, que él es negro, es amarillo, es lacio, es crespo, es alto, es bajo, es chaparro. No. Equidad. Tenemos que seguir esos principios de amor, de misericordia, y de verdad que se nos fue dado a nosotros a través de Cristo. Entonces tenemos el carácter justo del Señor Jesús. Y tenemos que la justicia de Cristo tiene su raíz en su naturaleza divina como Hijo de Dios. Ahí está su raíz. ¿Es el Hijo de Dios? Ahí tenemos Isaías, en el capítulo 11, en los versículos 4 al 5. Ahí hay una profecía sobre el Señor Jesucristo, sobre el Mesías. Y dice, pero con justicia juzgará a los pobres y decidirá con equidad por los mansos en la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y matará a los impíos con el aliento de sus labios. La justicia será el cinturón de sus caderas. Oigan esto. Y la fidelidad, la faja de su cintura. Entonces este pasaje resalta el papel del Mesías en ejecutar la justicia con perfecta rectitud. O sea que nadie se va a escapar de esa justicia. En donde aquí vemos que el cinturón de sus caderas enfatiza la centralidad de la justicia en el carácter y el reinado del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos hablado del reino de Cristo, el reino milenial, ese reino va a ser un reinado justo del Señor. Los justos, esos heredarán ese reino. Los inocentes, los sin pecado, los que sean lavados con la sangre de Cristo, van a reinar en ese reinado justo del Señor, en el milenio. Entonces yo no sé si ustedes creen en el milenio, pues verdad, yo no sé cuál sea la doctrina que ustedes hayan recibido, pero muchos dicen que ya el milenio ya lo estamos viviendo. ¡Qué gran mentira! El milenio todavía no ha sido establecido ese reino. Tienen que suceder muchas
profecías se tienen que cumplir para que nosotros como creyentes nos demos cuenta que ya está descendiendo ese reino a la tierra. Y ese es el reino que nosotros pedimos que venga a la tierra cuando nosotros oramos el Padre Nuestro. ¿Sí? Cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ahí viene, venga a nosotros tu reino. Y yo pienso que la iglesia de Cristo está desesperada diciendo, Señor, que venga tu reino a la tierra. Porque ya es mucha injusticia, mucha maldad, guerras, hay de todo. El mundo ya, la tierra gime. El medio ambiente, el clima, todo está fuera de control. Ya la humanidad no tiene tranquilidad. Entonces, en ese reinado justo del Señor Jesucristo, es allí donde se va a reflejar también ese carácter de justicia, porque Él va a juzgar con vara de hierro a las naciones. A las naciones. Pues recuérdense, miren, es muy importante que nosotros le prestemos atención a la lectura. Porque si va a haber un reinado, sabemos en dónde va a estar ese reino. Pero fuera de ese espacio geográfico, van a quedar las naciones de la tierra siempre. Pero nosotros, los que fuimos lavados con su sangre, vamos a estar ahí dentro de ese reino. Y vamos a reinar con Él y vamos a gobernar con Él. Nosotros no sabemos cuál va a ser nuestra posición, pero sí sabemos que si nosotros perseveramos hasta el final, si hasta el último día que este cuerpo expire, que el Señor nos llame a su presencia o estemos vivos, que Él mande a sus ángeles por los que queden vivos, ¿verdad? Como dice, al sonar la final trompeta, nos vayamos con Él. Nosotros vamos a estar con Él ahí. ¿Por qué? Porque recuérdense que allá en el Éxodo Él dice que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Entonces, como cristianos tenemos esos dos compromisos grandes. Cuando dice reyes, sabemos que los reyes gobiernan. Entonces nosotros vamos a gobernar. Y cuando dicen sacerdote, también el sacerdote intercede. Entonces nosotros tenemos dos funciones acá en la tierra. Liderar, ¿sí? Liderar e interceder por las almas. Ese es nuestro trabajo. Mientras llegamos a tomar parte allá en el reino de Dios, en el reino milenial. Y son temas larguísimos, pero muy importantes. Y por eso se los doy así como tips, ¿verdad? Pequeñitos, metiéndolos en donde haya la oportunidad, gloria a Dios. Entonces, fíjense que ahí en el Nuevo Testamento la naturaleza justa de Cristo es evidente en sus enseñanzas y en sus acciones. Amén. Ahí Juan 5:30, el Señor Jesucristo declara, no puedo hacer nada por mí mismo. Juzgo solamente conforme oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, o sea, la voluntad del Padre, mis amados. Él vino a ser la voluntad del Padre. Recuérdense que cuando Él fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, aunque Juan no lo quería bautizar, ustedes pueden leer esa historia ahí. Él estaba diciéndole al Padre, mira Padre, me someto a ti. Me someto, hágase tu voluntad en mi vida. Soy tu siervo, Padre. Soy tu siervo. Y me voy a someter a tu voluntad. Por eso el Padre se complació en Él. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. No dice a María, oigan. No dicen a Judas, oigan. Y no dicen a San Antonio, oigan. Él no dijo a Él dijo a Él oíd. Gloria a Dios. ¿Qué más ejemplos tenemos si solo Cristo salva? Solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo libera, solo Él restaura, solo Él vivifica, solo Él te anima a que sigas adelante. Y no importa lo que estés pasando, sigue adelante sin desmayar. Amén.
Entonces vemos acá que lo que dice Juan, ¿verdad? Acá en este capítulo 5 que vamos a leer, el verso 30, él está enfatizando, ¿verdad? Jesús, que sus juicios son justos, porque se alinean con la voluntad del Padre, subrayando como compromiso la justicia divina. Fíjense, qué interesante es eso. Entonces nosotros como creyentes de Cristo Jesús, si nosotros estamos imitando la justicia de Él, tenemos que alinearnos con la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo. Si nuestras acciones no están alineadas con la voluntad de Cristo, estamos mal. Estamos mal. Tenemos que imitar su carácter. Tenemos que imitar su carácter. Entonces vemos también la justicia en el ministerio. Vamos a ver el ministerio de Cristo. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús demostró justicia de diversas maneras. Él defendió la ley, mientras también extendía gracia y misericordia. Muchos dicen que ya Él vino a abolir la ley y por eso ya, ¿verdad? Estamos bajo la gracia y ya por eso el Antiguo Testamento ya no es válido. Miren, hay que tener cuidado con las doctrinas que escuchamos. Allí en Mateo 5:17 Jesús afirma, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Fíjense que cuando ustedes lean en su Biblia que mencione la ley y los profetas, bueno, recuérdense que la ley, esto significa Moisés. Está hablando de la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, y los profetas, pues ya sabemos quiénes son los profetas, ¿verdad? Bueno, entonces él dice que no ha venido a abolirlo, sino a hacer que se cumpla la ley. Al cumplir la ley, Cristo mantuvo sus requerimientos justos, mientras también proporcionaba un camino para que la humanidad fuese reconciliada con Dios. O sea, el Señor Jesucristo vino a hacer mucho trabajo en su ministerio. Y por eso nosotros, si tenemos un llamado, un ministerio, tenemos mucha responsabilidad. Sí. No es solamente de, sí, ya tengo esto y ya me siento acá y ya pongo el teléfono y ya me pongo a predicar o a hablar o a decir lo que sea. Tenemos que ser muy responsables con lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Nos ha dado un talento, yo lo puedo llamar un talento, un ministerio, y hay que ponerlo a trabajar. Entonces, el Señor, además de que Él vino a hacer cumplir la ley, Él también vino, Él abrió ese camino a la humanidad para que la humanidad fuera reconciliada con Dios el Padre. Fíjense. ¿Y cómo? Pues con su sacrificio en la cruz. Eso fue lo que Él hizo. Entonces, las interacciones de Cristo con las personas ilustran más a fondo su carácter justo. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Entonces, recordemos entonces que la justicia, o sea, el ser una persona justa es actuar con rectitud, actuar con equidad, siguiendo esos principios divinos de amor, teniendo misericordia, siguiendo la verdad, aplicándola. Eso es ser una persona justa. Eso es hacer justicia. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, que además de venir a hacer cumplir la ley, también vino a abrir ese camino a la humanidad, haciendo misericordia, actuando con equidad. ¿Por qué? Porque ahí lo criticaban porque recuérdense que los judíos pues son muy, ¿qué le digo? Muy celosos con la ley, son muy celosos y miraban mal que un hombre o que una mujer estuviera hablando con un hombre o que un hombre estuviera hablando con una mujer. Jesucristo hablaba con las mujeres, sino miren cómo estaba hablando ahí en el pozo con la samaritana. No solo eso, también, porque la ley decía que cuando la persona tenía lepra, tenía que ser alejada del campamento o de la ciudad donde vivía. El Señor hablaba con los leprosos. Y mucho, decía que violaba la ley. Todos los escribas, los fariseos, los saduceos decían que él violaba la ley por eso. Y porque hablaba con las prostitutas. Fíjense. O sea, él venía haciendo todo lo contrario de la ley. Y por eso decían, está violando la ley. No, él no vino a violarla. Él vino a que se cumpliera, o sea, hacer justicia. Porque no es justo,
No es justo que porque es prostituta tú no le hables. O que porque es prostituta tú no le des acceso a. No es justo que porque tiene una enfermedad él no tenga permitido entrar acá. Hay tantas cosas, tantas injusticias. Ahora ustedes pueden darse cuenta lo que es la justicia. Amén. Sí. Imagínense que también tenemos ese ejemplo en el capítulo 8 de Juan cuando está el Señor demostrando justicia acerca de lo que es esta mujer que cometió adulterio. Querían matarla a pedradas porque era lo que decía la ley. ¿Y qué hizo él? Él no la juzgó. Es que como yo digo, el Señor no vino a señalarnos, Él no vino a juzgarnos. Porque todavía no se ha cumplido esa profecía de que Él es juez. Él va a venir como juez. No, Él sí va a juzgar, claro que va a juzgar, pero a su tiempo. A su tiempo. Él vino a reconciliar. Él vino a decirte, mira, ya no lo hagas, te perdono, todo eso. Y más cuando decía te perdono, pegaban el grito todos. ¿Por qué se cree Se cree Dios, pues si solo Dios perdona pecados. Es que estaban tan ciegos. Recuérdense que él mismo dice que no entendieron el tiempo de su visitación. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No le conocieron. Por eso dice mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Ellos se cegaron. Ellos esperan todavía a su rey Mesías, a su Mesías. Todavía hay judíos que lo están esperando. Mas no saben que su Mesías ya vino como el siervo sufriente. Y muchos dicen que el siervo sufriente es Israel. Pero están muy equivocados. Ya vino el Mesías como el siervo sufriente. ¿Cómo lo llaman? El Mesías ben Yosef. El Mesías, el hijo de José, o el siervo sufriente. Pero cuando Él venga, en su segunda venida, ya no va a venir como siervo sufriente, porque ya vino a cumplir parte de las profecías. Y las últimas profecías que le quedaron pendientes las va a venir a cumplir cuando venga como el Mesías ben David. El Mesías, el hijo de David. ¿Y por qué menciona David? Bueno, no solo porque viene de la descendencia de él, ¿verdad? Según, bueno, ustedes pueden leer ahí los evangelios. No, porque David era rey. Un rey que andaba conforme al corazón de Dios. Y por eso él va a venir como rey. Y a ese rey era que los judíos en esa época estaban esperando. A un solo Mesías, que era el rey. Que decían que iba a ser el rey de los judíos. Y todo eso los confundió. No entendieron el tiempo de su visitación. Por lo tanto, si tú todavía, alguien que me escuche, que todavía no ha aceptado a ese Cristo de la gloria, a ese siervo sufriente que sufrió ahí en la cruz del Calvario para liberarnos del pecado y de la muerte, yo te invito que lo hagas ahora, antes de que sea tarde. Porque si estás viendo cómo está corriendo el tiempo y todo lo que está aconteciendo en el mundo, aunque todavía no es el fin, pero nos vamos a sentir más y más y más apretaditos en muchas situaciones. Aleluya. Gloria sea a Dios. Así es. Entonces vamos acá. Que este incidente revela la capacidad de Cristo de mantener la justicia mientras ofrece redención. Cuando estamos acá con la mujer adúltera que querían apedrear. Y Él no lo hizo. ¿Verdad? Porque Él dijo, los que tenían pecado que arrojaran la primera piedra. Si tú no eres pecador, si tú dices, no, yo no tengo pecado, estás haciendo mentiroso al Señor Jesús. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Bueno, el juez justo, ahora sí. El papel de Cristo como el juez justo es un tema central. Ahí es donde vamos. De las enseñanzas escatológicas, o sea, lo de los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque va a venir como juez. Hechos 17:31, ahí Pablo habla, ¿verdad? Él proclama, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por el hombre que ha designado. Ha dado prueba de esto a todos al resucitarlo de entre los muertos. Entonces la resurrección de Cristo sirve como testimonio de su autoridad y papel como el juez justo de toda la humanidad. El juez justo.
Él va a venir a juzgar a todas las naciones. Apocalipsis 19:11 representa además a Cristo como el juez justo, porque dice: luego vi un cielo abierto y delante de mí estaba un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Vamos a ver la visión de Juan. Se llamaba su jinete Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Él va a venir a hacer guerra. Va a venir a matar a todos los enemigos de su pueblo amado, de su pueblo escogido, de su pueblo de pacto. Israel, aunque lo vean así, es el pueblo de pacto eterno de Dios. Y el Señor lo dice allí en el libro de Hebreos: al que toma por hijo, lo azota, lo disciplina, lo corrige. Israel, nación santa, pueblo santo de Dios, lo corrige, lo azota, lo disciplina. Y no desde ahora, eso es de los siglos pasados, la Biblia toda, de cómo disciplina a su pueblo cuando se portan mal con él. Y ese es un ejemplo individual para nosotros, y no solo individual, sino congregacional para la iglesia. Cuando llega la disciplina de Dios. Y ahora más que todo, que está esto, ¿verdad?, con la apostasía metida en las congregaciones. Cuídense esos líderes, cuídense esos pastores. Mejor pónganse a cuentas y vuélvanse a la verdad, porque el Señor va a juzgar y va a empezar por su casa, o sea, por su iglesia. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces, esta imagen que vemos acá en Apocalipsis 19:11, esta imagen subraya la certeza y la equidad del juicio de Cristo al final de los tiempos. Entonces, ¿qué implicación tiene todo esto para nosotros como creyentes? Amén. ¿Cómo es que vamos a implicarnos nosotros en esto? Bueno, lo que pasa que el carácter justo del Señor Jesucristo nos asegura a nosotros, ¿verdad?, esa equidad, esa rectitud. Bendito sea Dios, porque vemos los tratos que Él tiene con la humanidad. Entonces nosotros los creyentes estamos llamados a, gloria a Dios, nosotros estamos llamados a imitar la justicia de Cristo en nuestras propias vidas. Amén. Santo es el Señor. Así, fíjense que todavía de último encontramos Miqueas 6:8. Dice: se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solo hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Sé justo, sé misericordioso y humíllate ante Dios. Eso es lo que pide el Señor de ti. ¿Qué más? Cosas sencillas, fáciles de hacer. Dirán: oye, pero no es tan fácil. ¿Cómo me voy a humillar ante esa persona yo? El ego, el orgullo, ¿verdad? La altanería, la soberbia. Hay que vernos e imitar al Señor Jesucristo si estamos fallando en esto, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, termino acá con esto. El carácter de Cristo como justo es un testimonio de su naturaleza divina y de su compromiso con la rectitud. Su vida y sus enseñanzas proporcionan un modelo para que nosotros, los creyentes, busquemos la justicia basada en la verdad y el amor de Dios. ¿Qué les parece esto? El carácter justo del Señor Jesucristo y también la inocencia de Él. Entonces, son cosas que tenemos que imitar. La inocencia. La inocencia, eso es primordial. Amados, ¿por qué? Porque es la pureza moral la que nos identifica, la pureza espiritual, la que nos identifica como creyentes, como imitadores del carácter de Cristo. Así que seamos también inocentes para el mal, dice la palabra de Dios. Seamos inocentes para hacer las cosas malas. No las practiquemos. Cuando nosotros practicamos la malicia, ya no somos inocentes. Por eso es que los niños, hasta los 6 años, son inocentes, porque ellos no tienen ninguna malicia. Pero ya, despuesito de ahí, ya empiezan a abrir los ojitos, a ver, a imitar, a decir, a escuchar, y ya saben todo lo demás. Así que es aconsejable que como cristianos, como creyentes de Cristo Jesús, y le servimos a ese Cristo maravilloso, imitemos también su carácter inocente y su carácter justo.
Seamos justos. Actuemos con equidad. Sí, no miremos a quién, a qué, porque en las congregaciones se ve mucho la injusticia. ¿Sí? Ay, es que este hermanito es buen diezmador y ofrenda bastante. A ese que se venga a sentar en la mejor silla o aquí adelante. Ejemplo sencillo. Injusticia. Sí, injusticia. Y así se las tire facilito. Y se ve en las congregaciones. Así que sigamos esos principios divinos de amor, de misericordia y de verdad que el Señor Jesucristo nos dejó en su vida ministerial acá en la tierra. Es fácil. Es solamente que te entregues de lleno a Él, que te sometas a Él, así como Él se sometió al Padre allá en el Jordán cuando fue bautizado. Asimismo nosotros, como sus discípulos, como sus seguidores, como sus hijos, imitémoslo. Seamos justos, seamos inocentes. Eso le agrada al Señor. Y cuando nosotros practicamos estas cosas, olvídense, miren, el Señor va a entrar de lleno con ustedes y le va a empezar a revelar tantas cosas, ¿sí? Y no cosas nuevas, sino que, porque recuérdense que ya las revelaciones ya están dadas en la Biblia, pero les va a dar el entendimiento más claro para su palabra. Les va a ser fácil entenderla y van a poder compartir eso con los demás. Así que el carácter inocente, aplíquenlo a sus vidas. Y el carácter justo también aplíquenlo aún más. Hagamos misericordia. Seamos equitativos. Tengamos esa inocencia moral y espiritual en nuestra vida en todo momento. Aún en los detalles más chiquititos, en los que pensamos que no tienen valor. Recuerden, allá en el cielo, todo tiene valor. Lo más sencillo. Hasta un cabellito. Si dice que los cabellos están contados, entonces los cabellos también tienen valor. Por así decirlo, algo sencillo. Pero bueno, hasta aquí me ayudó el Señor con ustedes. Yo espero que esto haya sido de edificación para su vida espiritual. De decir, mira, Padre, yo quiero ser justa, yo quiero ser inocente, yo quiero imitar ese carácter tuyo. Como hija tuya, como hijo tuyo. Quiero ser como tú. ¿Sí? Y cuando nosotros queremos ser como el Señor y lo aplicamos y lo hacemos, nuestros hijos, nuestra familia, van a ver un cambio en nosotros y van a querer imitarnos también. Ese es el ejemplo, ese es el testimonio. Amén. Gracias, se les ama. Acá, su hermana Aura, ya saben, estoy siempre a la orden. Para todos aquellos que quisieran tomar clases bíblicas, tenemos un chat en WhatsApp. Así que me pueden escribir acá en el Facebook y Messenger si se interesan. Pero queremos personas serias. ¿Amén? Sí. Queremos estudiantes que verdaderamente amen al Señor primeramente y se dediquen a escudriñar la palabra para que el Señor les dé el entendimiento y se les haga más fácil escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. Gracias, yo también les amo. Un abrazo para cada uno de ustedes que se quedaron aquí conmigo, de Coahuila, Querétaro, Durango. Un abrazo. Que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Ya saben, nos vemos pronto. Paz de Cristo.